Cuidar nuestra piel es igual de importante que cuidar nuestro corazón. Debemos estar muy pendientes de las reacciones que podemos ir tomando para evitar el cáncer de piel. Este será nuestro tema de hoy. Bienvenidos a Signos Vitales y le damos también la bienvenida a nuestra profesional. Ella es médica interna, se llama María Camila Castro Montes. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Cristina, por invitarme. Un placer estar acá. Bueno, María Camila, hablemos entonces para explicarle a los televidentes un poquitico el cáncer de piel. Expliquemos este término. Bueno, cuando hablamos de cáncer de piel, el cáncer de piel es una reproducción anormal de las células que hacen parte de la piel, ya sean, como vamos a hablar más adelante, las células escamosas, las vasos celulares, etc. Cuando hay un crecimiento anormal, entonces ya a eso le denominamos cáncer de piel. Exacto, cuando hablamos de un crecimiento anormal, ese se va a reflejar tipo lunares, a eso es a lo que se refiere, un crecimiento anormal de lunares. Sí, exactamente, dependiendo ya del tipo de cáncer de piel, esto ya va a presentar diferentes características, por ejemplo, si es un melanoma, que es el tipo de cáncer de piel más agresivo, este se da a los melanocitos, que son los encargados de producir la pigmentación de la piel. Entonces esto puede ser como tipo mancha, y puede tener una rugosidad, pueden ser grandes, pueden tener diferentes colores. Entonces es dependiendo como del tipo de cáncer de piel que eso nos puede dar unas características específicas. Bueno, más adelante hablamos de estas características y cualidades en especial, pero entonces expliquemos también cuáles son esos factores que pueden desencadenar el cáncer de piel. En cuanto a los factores de riesgo, nosotros denominamos como el principal o uno de los que está más implicados son las personas con el tipo de piel tipo 1, a lo que nosotros denominamos así, son las personas de ojos claros, de tez muy blanca, de color de cabello claro, aquellas personas que se queman muy fácilmente con el sol, pero también podemos hablar de un factor de riesgo, aquellas personas que por su actividad económica, por ejemplo como los agricultores o los deportistas que están mucho tiempo bajo el sol. Esto también puede ser y que no usan un protector. Exactamente. También podemos, entre esos factores de riesgo, encontrar la edad. Los mayores, los adultos mayores, los mayores de 50 años son más propensos a tener estos cambios celulares. También podemos encontrar que personas que tienen un antecedente familiar con cáncer de piel, puede ser que yo también sea propenso a presentarlo. Bueno, pero estamos hablando específicamente de la luz solar. Pero podemos desencadenar cáncer de piel por otros tipos de luces. Ahora hay estudios, no son muy extensos, pero ahora hay estudios que muestran que las luz LED, las de las pantallas, esta produce como una radiación ultravioleta que puede generar un crecimiento anormal de las células. Entonces antes como que no se había investigado mucho, pero se ha visto que esta puede generar crecimiento anormal de estas células, las puede afectar y llevar no solamente como la luz solar a generar el cáncer de piel. ¿Y qué tal la luz, por ejemplo, en las pantallas de los computadores? Las luces, estas luces, tanto los focos, las pantallas LED, que justamente son las pantallas que traen muchos computadores, pues son las que generan estos cambios. En realidad no hay estudios muy extensos en este momento, no se ha estudiado mucho, pero los pocos que hay ha mostrado una pequeña relación en que sí, estas luces pueden ser perjudiciales, la radiación. Sí, la radiación que emiten no es tan buena o tan benigna como se pensaba, sino que esto también puede generar estos cambios. Bueno, ahora que hablamos de los tipos de exposición a las luces, hablemos entonces cuáles son esas lesiones que se pueden presentar de esta exposición. En cuanto a las lesiones en la piel, pues encontramos demasiadas lesiones, por ejemplo el acné, que es la más frecuente, entre el 80% de la población lo puede presentar, siendo en gran mayoría los adolescentes, por ejemplo las niñas entre 14 y 17 años y los niños entre los 16 y 17, y también hasta la edad adulta, que son los 30 años, se puede presentar. Podemos tener múltiples lesiones, no necesariamente por la exposición al sol, pero también puede ayudar a eso. Por ejemplo, encontramos el vitiligio, que es muy famosa, que son las manchas blancas. Son unas manchas blancas que se pueden presentar sobre todo como en las manos, en los pies, en las plantas. Es lo que comúnmente vemos también o conocemos como pañitos. Los pañitos, los pañitos son un tema diferente. Los pañitos, lo que la gente llama pañitos, son hongos. Estos se producen sobre todo por estar muy expuestos a zonas húmedas.
Por ejemplo, cuando uno va mucho a piscina o las personas que sudan mucho, eso puede ser propenso a llevar esos pañitos, esa aparición en pañitos, no necesariamente por la exposición al sol, sino por otros agentes, en este caso los hongos, que pueden llevar a llevar esos pañitos. El vitiligo es una enfermedad, tiene un componente genético grande, pero la exposición al sol también lo puede llevar, este se da sobre todo en razas de pieles más negras, más oscuras. Entonces esto lo que hace es la aparición de manchas, una coloración, se comienzan a despigmentar los melanocitos, que son los que nos dan el color de la piel, y las personas se vuelven blancas. Es muy famosa, es muy fácil de identificar a una persona con vitiligo, pero esto es totalmente benigno, no es contagioso, nada de eso. En otras, por ejemplo, ya en otras enfermedades como la psoriasis, que es como un crecimiento anormal de las células y se acumulan en la piel y pueden generar picazón, crean como una placa, se vuelven rojas, pueden generar picazón, dolor, estas se pueden dar en diferentes partes del cuerpo. Y también nos pueden generar el sol, no la genera, hay otros factores como factores genéticos, pero el sol también puede empeorar estas condiciones. En cuanto a las benignas, hay demasiado, pues en cuanto a piel, hay demasiados conceptos de los cuales hablar, por ejemplo, la aparición de verrugas, que es, como lo dice su nombre, son como verrugosidades, que por lo general son como bulticos, que son muy comunes entre la gente y eso es totalmente benigno, no tiene un componente ahí por el cual asustarme. Bueno, también puede ser benigno el hecho de que por la exposición al sol se empiecen a presentar como enrojecimiento o de pronto también alergia. Las alergias, comúnmente pues la gente dice como tengo alergia al sol, pero es como una reactividad a mi exposición al sol. Esos rayos UV nos queman. Es como cuando voy a piscina, me bronceo, esos rayos UV me queman, pero hay personas que tienen un fototipo de piel que lo que hace es que sean más propensos a que esos rayos del sol, en este caso los rayos B, nos penetren más fácil y puedan producir lesiones. Exacto, bueno, y aparte de las lesiones también es algo importante y es empezar a conocer cuáles son los tipos de cáncer. Entonces expliquemos cuáles son los tipos de cáncer y cuáles son como esas características que se pueden empezar a identificar en la piel, esos cambios tan notorios que nosotros debemos tener en cuenta. Bueno, en cuanto a los tipos de cáncer de piel, encontramos los más comunes, que son el cáncer vasocelular. Como dice su nombre, este se da en las células basales de la piel, en las más internas. Es el más común porque se presenta entre el 50 al 52% de la población. Bastante. Sí, pero tiene muy buen pronóstico, es muy fácil de curar, por así decirlo. Entonces no hay una gran tasa de mortalidad. Si se identifica con rapidez, el paciente puede recibir pues, del cáncer y no pasa nada, puede continuar una vida totalmente normal. Este normalmente se da por la aparición de lesiones o lunares. Por lo general este puede ser de color como rojito o brillante, un color es como rojizo, pueden generar dolor y pueden sangrar, entonces la gente los puede identificar, obviamente son de aparición, pues un día me amanecí y pues va creciendo y puedo identificarlo. En cuanto al cáncer escamocelular, que es el segundo más prevalente, lo que podemos encontrar son lunares ya de colores más oscuros, también igualmente con una forma irregular, un crecimiento desproporcionado, no las medidas correctas, que de eso vamos a hablar más adelante. Pueden generar también picazón y pueden sangrar. Este también tiene muy baja tasa de mortalidad, sin embargo pues es un cáncer, entonces hay que colocarle cuidado. Y estas escamitas las podríamos relacionar también con las verruguitas. Es similar la escamita. Similar y a la vez no. Se dice que es escamocelular histológicamente nosotros podemos ver los tejidos a través de los microscopios, entonces se llama escamocelular porque estas células parecen como escamitas cuando tú las miras. Es más notorio. Exactamente. Estos cánceres pueden tener como rugosidades, pues se pueden ver como unos filamentos, por así decirlo, cuando tú lo observas muy bien, pero no necesariamente se tienen que parecer a una verruga, puede parecerse sí.
Bueno, y tenemos otros tipos de cáncer también. Y para hablar, pues ahí del más importante o el más que causa más muerte, pero es el menos común entre la gente, que es el melanoma, que es el de que más escuchamos y nos hacen prevención. Este melanoma es un tipo de cáncer que se produce en los melanocitos. Los melanocitos son aquellos encargados de generar nuestros pigmentos, o sea, de darnos nuestro color de piel. Entonces, cuando hay un crecimiento desacelerado de estos melanocitos, se produce lo que es el melanoma. ¿Por qué el melanoma es tan importante? Porque a diferencia de otros cánceres, como el vasocelular, que no es tan mortal, el melanoma puede migrar a otros órganos, lo que comúnmente llamamos metástasis. Entonces, puede producir mayor mortalidad, inclusive tiene muy baja incidencia, más o menos entre el 16% lo puede presentar, pero puede producir mayor mortalidad en estas personas. Entonces, ese melanoma es de interés clínico importante por la gran tasa de mortalidad que tiene. Entonces, es importante aprender a identificarlo. Exacto. Y precisamente para aprender a identificarlo, ¿cuál es médicamente el ABCDE de los lunares? En cuanto al ABCDE, lo que nosotros llamamos ABCDE es como una forma o una línea, una lista, unos ítems que debemos de seguir para identificar estos lunares. Entonces, cuando nosotros hablamos de la A, es en cuanto a la simetría de estos lunares, semilulares asimétrico. ¿Qué quiere decir? O sea, si ese lunar que yo tengo en la piel es igual en todas partes o esta mitad no se ve como esta mitad, entonces a eso llamamos asimetría. Entonces ahí cumplió como un punto. En cuanto a la B, tenemos lo que nosotros llamamos los bordes. Entonces lo que vamos a mirar en los bordes es si estos bordes son regulares o irregulares. Si veo una forma que yo pueda distinguir bien los bordes, bien, pero veo un lunar que tiene unos bordes que yo digo, esos bordes están muy raros, o sea, no me da este ladito con este ladito. Que un ladito es más grande que otro. Exactamente, ahí tenemos que colocar cuidado. En cuanto a la C, hablamos del color. En cuanto al color, no es normal que un lunar tenga muchos colores en un solo lunar, en un solo punto. Entonces ahí hay que colocar mucho cuidado. O si un lunar me empezó un color y de un momento a otro ese lunar empezó a crecer. Entonces ahí. En cuanto a la D, hablamos del diámetro. El diámetro, nosotros decimos que un lunar no es de importancia o de interés clínico cuando es menor a 6 milímetros. Cuando nosotros tenemos un lunar que es mayor de 6 milímetros o ese tamaño incrementó a ese lunar, hay que colocarle cuidado porque ese lunar no puede superar los 6 milímetros. Exactamente. Ese es como el punto de corte. Sin embargo, si yo tengo un lunar menor de 6 milímetros, pero tiene los otros ítems y ese lunar me empezó a crecer, yo tengo que correr y tengo que ir donde un profesional a que me evalúe. Es que ese lunar no estaba así. O sea, no me alcanza los 6 milímetros, no me cumple todos los ítems, pero ese lunar, no sé, tiene muchos colores, me pica, me creció de la nada, un lado está desigual al otro. Y la E sería entonces evaluación. Ajá, la evaluación de ese lunar integralmente, ya, es como el punto final, lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, la mayoría de estos cánceres, nosotros lo que hacemos primero, o nosotros no, ya el profesional, el dermatólogo como tal, lo que hace es como sacar biopsia a ver si en ese lunar si hay un crecimiento anormal. Bueno, pero también hay una evaluación muy importante, y es ese chequeo que nosotros tenemos que hacerle también a nuestro cuerpo de una manera constante. Entonces, ¿cuál podría ser esa recomendación? ¿Cada cuánto revisar nuestro cuerpo, el crecimiento de los lunares, empezar a identificar estos cambios para también buscar ayuda profesional para identificar si realmente es cancerígeno o no? Lo que nos dice como tal el ministerio es que cada mes yo debería hacerme mi autoexamen de mis lunares. Entonces lo que nos dicen es que debemos coger un espejito, pararme frente a un espejo y evaluar primero la aparición de nuevos lunares, o si ya tenía otros lunares, cómo están esos lunares, si me cambiaron, si en el último mes me cambió el color, me cambió la forma, me creció. Entonces el ministerio nos dice, cada mes yo debería pararme frente a mi espejo y mirar el ABCD, o me apareció un nuevo lunar, yo no tenía esto hace un mes, ¿será que este lunar es algo normal o este lunar me va a hacer algo cancerígeno? Entonces el ministerio lo que nos dice es eso. Con respecto ya, lo que también nos ayuda o nos implementa a ello es como que si yo tengo un lunar de nueva aparición o un lunar me cambió de forma, inmediatamente acudir al médico.
Sin embargo, el ministerio nos dice que así no tengamos como una patología o yo no me haya identificado nada, cada año, cada persona debería tener en un mundo ideal una revisión por dermatólogo y que tu dermatólogo se encargue de examinar toda tu piel. ¿Qué tal es esa percepción de los pacientes? ¿Qué tan juiciosos son los pacientes cuando llegan a la consulta y se revisan el cuerpo? O sea, es común que se dé esto, como usted dice, en el mundo ideal. ¿Realmente los pacientes hacen esas comparaciones y esas búsquedas de esos lunares? Realmente no, porque a nosotros desde pequeños como comunidad, quizás en otros países sí lo harán, pero a nosotros no nos enseñan como la importancia de pequeños, de primero de cuidarnos la piel y segundo como a revisarnos. Entonces, la mayoría de personas que llegan quizás es porque otras personas les dijeron como, no, es que a mí me dijeron que este lunar estaba muy raro, entonces yo vengo a consultar por eso. Pero realmente muy poquitas personas como que ese examen de cada mes no lo hago. En muy poquitas, creería que son mínimas las personas que cada mes se paran frente a su espejo y se están revisando los lunares. Me imagino que en personas que de pronto tienen antecedentes de cáncer de piel, en familias deberán ser más conscientes y se cuidan mucho más en ese aspecto, pero en la comunidad en general no. Bueno, ya usted nos comentó cómo debemos alarmarnos y cuáles son esas características que debemos tener muy en cuenta, pero ¿cuál sería también esa recomendación que se le puede brindar a las personas precisamente para cuidarse de la exposición del sol, para evitar el cáncer? Bueno, yo creo que lo más importante se supone que uno debería tener una prevención, la prevención primaria, que es enseñar a los niños desde pequeños el uso del protector solar. Y ya el cuidado de la exposición del sol. Entonces, por ejemplo, si voy a estar expuesto al sol, usar sombrero. Sombreros que me cubran el cuello, que me cubran bien el rostro o las gorras. También lo que nos dicen es que deberíamos utilizar siempre que vamos a estar expuestos al sol pantalones largos, bucitos que nos cubran las manos y obviamente, como te digo, el uso del protector solar. La alimentación pues ayuda mucho y obviamente los factores a los que estás expuesto, ambientales, sociales, la gente ayuda mucho a la predisposición de algunas enfermedades, pero como tal en este caso en cuanto al sol es como más esa prevención primaria que es educar a los niños desde pequeños al uso del protector solar, que no es muy común. Y otra es cuidarnos del sol, no evitarlo pues es imposible, pero sí intentar estar lo más alejados. Si yo estoy pasando por una calle que el sol me está dando directamente, entonces pasarme para otro lugar donde no me dé el sol directamente. Bueno, esto para prevenir y aconsejar a las personas que utilicen adecuadamente el bloqueador, que también reciban asesoría de cuál es el bloqueador que deben usar, pero en el caso de una persona que ya tiene cáncer, ¿cómo es el tratamiento? ¿En qué momentos del cáncer se recomienda una cirugía, hacer una quimio o simplemente tratar con productos? Bueno, esto ya es un tema más hondo, más de especialista, porque cuando uno ya tiene un cáncer no solamente es su dermatólogo, sino que también entra otro profesional del área de la salud, que es el oncólogo, que es el especializado en estos desarrollos anormales de la célula. Entonces, básicamente hay que individualizar a cada persona. No todas las personas se tratan de la misma manera. Yo puedo tener un tipo de cáncer de piel, pero mi tipo de cáncer de piel no está tan avanzado como está, digamos, el tuyo. Entonces mi tratamiento no va a ser igualmente el tuyo. Entre generalidades, pues obviamente está la cirugía, que es la extirpación, digamos, del lunar, de la mancha, de la verruga, de lo que tenga la persona. Pero también hay personas que se tienen que someter a radioterapia, a quimio y a otros tipos de extirpación como son la crioterapia, que utilizan frío. Entonces esto es más individual y no como colectivo, como es que yo tengo este cáncer de piel y si vos sí me tienen que hacer esto, no. Eso ya es una reunión en conjunto con unos profesionales dependiendo del tipo de cáncer de piel que tengas. Hago la pregunta también porque considero que somos a veces muy inconscientes, ¿cierto? Que no consultamos, que no averiguamos adecuadamente de la calidad o de la situación que estamos presentando con el lunar y muchas personas por estética se quitan esos lunares sin averiguar antes, sea o no sea con dermatólogos. Eso ya se ha visto también que de manera clandestina las personas por estética se hacen algo. Entonces,
¿Cuál es ese llamado? ¿Cuál sería esa recomendación también a las personas que no están consultando y que se están quitando los lunares sin tener un conocimiento previo de cómo están? Bueno, en cuanto a este tema de la estética, pues eso ya es muy personal de cada persona. Si se extirpan estos lunares, lunares que no son cancerígenos, los puede extirpar. No cualquier persona debería de ser un profesional, un dermatólogo, una persona que esté capacitada para hacerlo. En cuanto a la extirpación, debería de ser un profesional, una persona capacitada que extirpe los lunares. No es que cualquier persona o una estética vaya yo y me eliminen el lunar, no es lo ideal. Debería de ser un dermatólogo, una persona que haya estudiado para eso, que me pueda identificar. Eso no presenta ningún daño en cuanto los lunares sean benignos, no presenta ningún daño extirpárselos. Uno se los puede extirpar por estética. Obviamente ya no entra por el sistema de salud, es algo más particular, pero sí se pueden extirpar en cuanto no sea algo maligno. Bueno, usted ahora mencionaba también el tema de la genética. Una persona que tenga un lunar por genética, que sus antecedentes, ese lunar haya tenido cáncer, esta persona que tiene un lunar similar a esa generación también podría tener cáncer. Bueno, uno de los factores de riesgo para presentar cáncer es la genética, la historia familiar. Si yo tengo un familiar con cáncer de piel, probablemente yo, no quiere decir que yo lo vaya a presentar, pero probablemente los factores me lleven a que yo lo precipite o yo lo padezca. No quiere decir que sí o no, o sea, no es un yugo, no es una regla. Si mi familiar tuvo cáncer, yo también. Eso va un montón de factores ya ambientales, psicosociales en el que vive la persona que puede llevar a eso. Sí, puede ser y lo más probable, entonces uno ya se empieza a cuidar, hace esas prevenciones. Pero no quiere decir que porque yo heredé, los lunares sí se pueden heredar. Hay familias que tienen marcas por generaciones, lunares que es que este lunar lo tiene mi tía, es que este lunar tal cosa. Eso sí puede ser, pero no necesariamente porque mi tía tuvo cáncer de piel, yo también lo voy a tener. Listo. ¿Cuál sería entonces esa recomendación general que debemos tener en cuenta? Usted ahora mencionaba algo muy importante: niños, jóvenes, adultos, incluso las personas que trabajan en la agricultura, que no se cuidan y que no utilizan un protector solar constante. Bueno, en cuanto a una recomendación general, sería primero como yo ser puntual y saber la importancia de lo que es la enfermedad y que esto puede llevar inclusive a la muerte. Hay cánceres que no son tan agresivos, pero obviamente a quien le gusta estar enfermo. Entonces es como ese cuidado y esa prevención primaria. Ya los rayos no entran, o ya la capa de ozono no nos protege como antes, entonces los rayos son más perjudiciales ahora que antes. Ya Ahora son más directos. ya son más directos, ya nos pueden dañar más fácilmente. Sobre todo, por ejemplo, esas personas que están expuestas tanto al sol como son los agricultores, colocarse esos gorritos que traen protección, que sean grandes, esos sombreros que los protejan, usar mangas largas, pavonarse de bloqueador. No tiene que ser una marca específica, no tiene que ser el bloqueador más costoso. Hay bloqueadores que son sumamente accesibles, y sino que la gente los utilice, porque eso ayuda, porque ya tienes una predisposición, ya tienes una exposición a un factor de riesgo. María Camila, las personas que constantemente se exfolian también podrían estar expuestas a estos rayos y también estarían más expuestos también al cáncer. El exfoliarse es, digamos, no una moda, pero es algo que se ha implementado ya desde que la vanidad, por así decirlo, se ha vuelto más común, o el cuidado personal, o el me quiero ver más linda. El exfoliarse de la manera inadecuada puede llevar a que yo no permita que esta piel se regenere como se debería regenerar y tenga una exposición mayor a esos rayos UV que transmite el sol. Entonces sí puede llevar obviamente a que la persona pueda padecer cáncer. ¿Cuál es entonces esa recomendación? ¿Cómo usar los exfoliantes? ¿Cada cuánto tiempo? En cuanto a los exfoliantes, es importante decir que la piel se regenera cada 28 días, ese es el ciclo natural de la piel, ella va botando pues entre las células, todo el plan de mitosis ahí, entonces se va renovando ella sola. Uno lo hace como por ayudarse, no debería estar muy recomendado, pero una vez al mes no está mal, pero no es lo ideal, porque el cuerpo es muy inteligente, el cuerpo sabe cuándo hacer sus cosas. Exacto. Ha ocurrido también en pacientes que llegan al hospital a una consulta específica
y empiecen ustedes en la valoración a identificar lunares, manchitas o rasgos que sean llamativos para la salud. Nosotros aplicamos lo mismo que te expliqué anterior, el ABCD. Obviamente hay que preguntarle a la persona, ¿usted hace cuánto tiene este lunar? ¿O usted nunca se lo había visto? Pero nosotros también hacemos lo mismo de identificar esas formas o esas características que nos pueden llevar visualmente, el lunar está muy grande, ese lunar le sangra, ese lunar le pica, eso no es normal. Entonces ahí uno toma medidas y ya busca como un diagnóstico, pero sí puede suceder que uno está en consulta y la persona nunca se haya dado cuenta y digamos yo le examino la espalda y le encuentro un lunar, no, ese lunar está muy grande. Señora, ese lunar le pica, sí, pero las personas nunca consultan, entonces uno ahí una banderita roja, entonces puede tener un cáncer, esa persona es mejor que se haga una biopsia en ese lunar. Exacto, entonces esta sería como también la recomendación para los televidentes, estar muy pendientes de su cuerpo, de su valoración, como usted decía ahora, constantemente, una vecesita al mes, o sea, pero ser muy juiciosos con un espejito y revisar como esos cambios que se están dando en el cuerpo. Sí, es eso, de ser más consciente de mi cuerpo, de conocerme, de saber qué cambios estoy presentando, de colocar más cuidado a esas pequeñas características que nos identifican y saber cuándo esto ya no es normal y cuándo esto me está afectando. Y obviamente tener cuidado de esas banderitas rojas de las cuales les hablé, de que un lunar me está picando mucho, que me está sangrando, ese lunar me está creciendo. No, mejor consulto. Exacto. Bueno, le agradecemos por acompañarnos en este espacio, por ampliarnos la información sobre el cáncer de piel, y a los televidentes no queda más que recibir y acatar también como las recomendaciones que usted nos está brindando. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Cristina, a ustedes por invitarme. Bueno, y a ustedes televidentes, gracias por su sintonía. Los esperamos la próxima semana en Signos Vitales.